Amados hermanos, en el catecismo, partiendo de la Biblia, hemos escuchado que Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, bueno, has tenido suerte, ¿no? Dios te ha revelado esto, porque nadie lo va a saber sino tú. Por favor, cállense, Lima Callao, nomás no digan nada de esto a nadie, no digan. Pero es así, efectivamente, yo soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, pero no lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite, efectivamente. Bueno, estamos en la revelación que Cristo nos dice. Y efectivamente Jesús le dice: ahora por mi parte, dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces voy a fundar mi iglesia y tú vas a ser, pues, el jefe de esta iglesia. Entonces, la organización de la iglesia aparece ahí con Pedro. Al principio los mismos apóstoles empiezan a nombrar presbíteros, después a nombrar obispos, ¿no? Porque presbíteros son ancianos que con experiencia gobernaban la iglesia, podían estar orientando a la iglesia, y también podían, estaban llamados a conocer y dirigir la iglesia, en general, eran los obispos. En la iglesia decimos: es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo, es templo del Espíritu Santo. Y entonces, pero está organizada. La iglesia es: a ti te haré, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vemos efectivamente que la iglesia, desde Cristo hasta ahora, es la institución más estable, más segura hasta el final. Que hay divisiones, hay opiniones, pareceres, qué sé yo. Hay momentos críticos para la iglesia. Ya en el siglo XVIII, XIX, con la Revolución Francesa, alguien decía: vamos a acabar con la iglesia. Y efectivamente borraron, mataron a diestra y siniestra, etc. Pero la iglesia subsistió. Viene Napoleón, y Napoleón domina hasta el Papa, los estados pontificios, se lo lleva al Papa cautivo propiamente. Primero lo engaña diciéndole que él vaya a coronarlo, y Napoleón, ¿qué hace? Se ríe del Papa. En vez de que el Papa le corone, él coge la corona y se la coloca. ¿Qué Papa ni Papa? Ay, lo repliega ya en Fontainebleau, estuvo ahí cautivo. Napoleón, ¿no? Después Napoleón hace más, y entonces viene un momento en que el Papa pues lo excomulga, dice, ¿no? Y Napoleón dice: la excomunión del Papa me va a hacer que las armas de mis soldados se caigan de sus manos. Ay, vamos a ver, vamos incluso hasta Roma. Y efectivamente manda pues hasta Roma, no todo, pero efectivamente cuando en la campaña de Rusia los soldados de Napoleón se les caen las armas por el invierno terrible que tenían allá, y fracasa Napoleón hasta que al fin es vencido Napoleón, ¿no? Entonces vemos toda la historia, qué cosa más, ¿no? Después, en el siglo XIX, la unificación italiana, le quitan al Papa precisamente los estados pontificios, porque Roma tenía que ser la capital de Italia, y efectivamente hay una dificultad, y dijeron: quitándole los estados pontificios al Papa, se acaba la religión católica. Nada que ver. El Papa se replegó en el Vaticano, pasaron años, se arregló todo,
y ahora el Papa se pasea por el mundo y orienta y nos enseña tantas cosas. La Iglesia no es el Papa, no es la persona, es la Iglesia, porque Dios está en la Iglesia. Él ha fundado la Iglesia y nosotros la reconocemos. Pero ¿qué cosa es la Iglesia? La Iglesia pues es un elemento divino y humano. Divino porque proviene de Cristo, de Dios, y está organizado como una institución humana organizada. Pero es humana porque está formada por hombres. Hay errores como hombres, hay fallas como hombres, pero en el fondo siempre está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado, tengamos presente que Dios está en la Iglesia en una forma o en otra. Han habido persecuciones en una forma o en otra, en México, en España, en Japón, en otro sitio, han querido desaparecer, pero no han podido, no podrán. Por lo tanto, el comunismo quiso poner todo el ateísmo en Rusia. No, se acabó el comunismo allá, la URSS cayó y estamos ya en otra situación. La Iglesia sigue. Estimados hermanos, tengamos fe en la Iglesia, pero les puedo decir que la Iglesia está organizada, tanto en la Curia Romana como aquí también. Ahora están reunidos los obispos, porque es la Iglesia peruana que quiere mejorar, quiere revisar cómo está actuando y qué más puede hacer. La Iglesia está evaluándose. Por eso, hermanos, respetemos, apoyemos a la Iglesia. Tú, hermano, eres también católico, cristiano, eres Iglesia, y procuremos apoyar a la Iglesia todos. Entonces, hermanos, esta es la Iglesia. Pero además, hermanos, tenemos en la Iglesia lo que llamamos la Curia Romana. La Curia Romana es una estructura allá en Roma, en que están, por una parte, las normas generales, la Curia Romana, con cuya ayuda el Sumo Pontífice suele despachar los negocios de la Iglesia, consta de congregaciones, tribunales, oficios y secretariados. Las congregaciones son jurídicamente iguales entre sí. Congregaciones veremos luego. Los conflictos de competencia que se originan se someten a la asignatura apostólica. Las congregaciones se forman con los cardenales que el romano pontífice designa. También las congregaciones siguen. Bueno, hay organización misma ahí. Luego vemos que hay la Cancillería Apostólica, los oficios generales ahí. Y hay unas normas para estas congregaciones. Los asuntos ya mixtos que entran en la competencia de varios dicasterios habrán que examinarse simultáneamente. También la Secretaría de Estado o papal y el Sagrado Consejo de los Negocios Públicos de la Iglesia. También un Secretariado de Estado. Secretaría de Estado o papal, a cuyo frente está el secretario de Estado, a quien ayudan el sustituto, etc. Secretaría de Estado. El Sagrado Consejo de los Asuntos Públicos en la Iglesia. Luego vienen las Sagradas Congregaciones. Hay varias congregaciones, decimos, de la Sagrada Congregación de la Fe, de las iglesias orientales, por ejemplo, los griegos, los ortodoxos también, congregación de los obispos están coordinados por también los sacramentos, la legislación de los sacramentos también se legisla, los ritos, la liturgia, todo eso está organizado, la congregación de los clérigos, de los sacerdotes, o sea, sacerdotes diocesanos, llamémoslo, Sagrada Congregación de Religiosos. Nosotros, franciscanos, somos de la Congregación de Religiosos, y también institutos seculares, también una congregación para la educación, congregación de la evangelización
o propaganda, FIDE, todo eso está organizado y también vemos cómo la iglesia se preocupa de lo que tiene ahora y cómo se puede difundir. Entonces también vienen los secretariados para la unión de los cristianos, porque muchos cristianos creemos en Cristo, pero estamos separados. En Inglaterra, con Enrique VIII se separó una parte y atacó, incluso y mató a todos los que no aceptaban. También en otros lugares, ¿no? Entonces ha habido una separación. Hasta ahora tenemos nuestros hermanos evangélicos, testigos de Jehová, todas unas diversas, pero creen en Cristo, son pues cristianos. Por lo tanto hay que haber secretariado para la unión de los cristianos, secretariado para los no cristianos, otros que no son cristianos, por ejemplo, los islámicos, los hindúes, los chinos, en fin, todas otras denominaciones también no son cristianos, no creen en Cristo, pero creen en Dios, ¿no? Entonces, observan a Dios. Secretariado para los no creyentes. Hay gentes que dicen, no creo. No, efectivamente. Cuando nosotros cristianos actuamos mal, el otro que dice, así no quiero, no creo en esa cosa, ¿no? Hay un libro interesante que dice, el Dios en quien no creo, el Dios que yo enseño mal, es un Dios que el otro no va a creer. El Dios que tú adoras y que sigues, pero que vives mal, dices que eres católico, pero eres un borrachín por allá, un tal por cual, que eres injusto, que tal, ¿qué Dios estás presente? Y así crees en Dios, olvídate, ¿no? O sea, es peligroso eso. Nosotros mismos fomentamos a veces a los no creyentes. Muchos ahora en la realidad se dicen, yo no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque no les hemos dado testimonio. También hay el Consejo de los Laicos y Pontificia Comisión de Justicia y Paz, para que haya en el mundo justicia y paz. Eso existe, ver que haya justicia en el mundo también, ¿no? Hay tribunales, un Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, Congregación Romana, Penitenciaría Apostólica, oficios, etcétera, toda un tinglado, una organización, hasta hay normas para la disolución del matrimonio en favor de la fe, por ejemplo, cuando hay hermanos que no se han casado bien, también se puede llegar a una declaración de nulidad. No se llama divorcio, no se llama anulación del matrimonio, sino se llama declaración de que el matrimonio que tú hiciste, tú formaste, no valió, no estuvo conforme a ley, por lo tanto fue nulo. Entonces, simplemente yo digo, ese matrimonio de fulano con sutana es nulo, por lo tanto quedan libres y no hay matrimonio cristiano. Esa es un poco la declaración de nulidad. Si ustedes tienen ese caso, pueden también recurrir a su párroco, al obispo, y pueden lograr. Yo he logrado una vez, creo que 2 casos, esa disolución. No disolución, sino declaración de nulidad. Estimados hermanos, la Iglesia, como ven, está organizada a nivel supremo en Roma y a nivel latinoamericano, el CELAM, Conferencia Latinoamericana ¿no? Entonces, estamos organizados. Y en el Perú, la Conferencia Episcopal Peruana. Y aquí, en la Diócesis de Lima, los decanatos, las parroquias que están unidas. Aquí tenemos la parroquia, el decanato de Barrios Altos, toda esta zona, un decanato. Entonces, también tu zona, hermano, tienes un decanato, una parroquia que está organizada con otras parroquias. Esto es nuestra organización. Y tú también, hermano, en tu parroquia no debes estar solito, tienes que estar
en una hermandad, en un grupo, en una asociación de fieles. Tienes derecho para formar parte de una asociación. En el derecho canónico se pone derechos de los fieles. Tú puedes fundar una congregación, puedes fundar una asociación o integrarte a una ya existente. Tiene el derecho de asociación, por lo tanto, procura integrarte. Y cualquier tipo de asociación, hay una diversidad múltiple. Por eso, hermanos, les invito a que conozcamos la Iglesia, amemos la Iglesia, oremos por la Iglesia, por el Papa, por nuestro obispo, por nuestro párroco y por, en fin, los que se preparan para ser sacerdotes. Paz y bien, hermanos. El Señor los bendiga.